Lección número 13 para el 23 de septiembre del 2017. El Evangelio y la Iglesia. Versículo de memoria. Así que según tengáis oportunidad, hagámonos bien los unos a los otros, y mayormente a los que son de la familia de la fe. Gálatas capítulo 6, versículo 10. El apóstol Pablo en el capítulo 5 de Gálatas, en el versículo 25, cerró esta parte diciendo: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. En estas palabras el apóstol nos está diciendo: si vivimos ahora del nuevo pacto, porque ya hemos descubierto que el Espíritu representa el nuevo pacto, aquello que es traído por medio del conocimiento de la palabra de Dios. Jesús había dicho: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Por tanto, el vivir del Espíritu significa vivir del Evangelio, de la palabra de Dios, de las enseñanzas de la Biblia. Y si vivimos por esas enseñanzas, debemos también andar en esas enseñanzas, andar en todo lo que nos dice el Espíritu Santo. Él os guiará a toda verdad, había dicho Jesucristo. Por tanto, la misión del Espíritu Santo es guiarnos cada día más al conocimiento de las Santas Escrituras, las cuales nos pueden hacer sabios para la salvación que es en Cristo Jesús. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15 al 17. No nos hagamos vanagloriosos, ahora dice el apóstol. Si estamos andando en el segundo pacto, es imposible que podamos ser vanagloriosos, porque en el segundo pacto nosotros entendemos que todo ha sido hecho por gracia. ¿Cómo es esto de que todo ha sido hecho por gracia? Es decir, que en el segundo pacto nosotros tenemos la oportunidad de obedecer la ley de Dios por medio de las promesas de perdón y de santificación que Jesucristo nos ofrece. Tal es así que no hay razón para vanagloriarse. En el caso, por ejemplo, de los del primer pacto, ellos se vanagloriaban, se creían santos y justos. Es el caso de los fariseos. Fariseo significa santo, saduceo significa justo. Ellos creían que eran obedientes a la ley por sí mismos, tan solo por circuncidarse. No les importaba si cumplían los preceptos en sí. No les importaba su conducta. Solo les importaba una cosa: creer en sus tradiciones, haberse circuncidado y seguir con los rituales y las ceremonias. Para ellos la conducta no contaba, solamente contaba el hecho de ser un creyente. Esa religión falsa hasta el día de hoy todavía se sigue propagando, donde miles solamente piensan que tienen que creer en Jesús, pero que su conducta no tiene nada que ver con la salvación. No obstante, Jesucristo dijo que el amor es lo único que puede probar si realmente estamos en el camino de la verdad o no estamos en el camino de la verdad y la justicia. El apóstol Pablo, haciendo eco de las mismas palabras de Jesucristo, dice en el libro de Gálatas capítulo 5 versículo 13: porque vosotros, hermanos, a libertad habéis sido llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino que servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y es que los gálatas, al haber recibido el falso evangelio de los judaizantes, pensaban que solo tenían que creer en Jesús. No hay que olvidar que los gálatas eran creyentes de Jesucristo, pero a su manera, debido a que los judaizantes les habían introducido nuevas ideas. Por eso Pablo les había dicho: todos aquellos que quieran circuncidarse y que quieran cumplir con el libro de la ley de Moisés, de la gracia han caído, pues ya no tienen el segundo pacto, sino siguen en el primer pacto, donde no tienen un Salvador que les perdona los pecados y les transforma la vida. Así es como entonces les dice: a libertad habéis sido llamados, es decir, por medio de Jesucristo, porque solo en Jesucristo se puede hallar la libertad. A libertad habéis sido llamados, a creer en Jesucristo habéis sido llamados, solamente que no os aprovechéis de creer en Cristo para poder vivir en vuestros pecados, sino que al contrario, vivid en amor los unos con los otros, y así cumplan la ley de Cristo que dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sin duda, cuando nosotros cumplimos con la ley de Dios, con los mandamientos de Dios, estamos amando a nuestro prójimo, puesto que el texto bíblico dice claramente: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Primera de Juan capítulo 5 versículo 2. De ahí que entonces, para poder amar a nuestro prójimo, lo primero que tenemos que hacer es cumplir con los mandamientos de Dios. Ahora, teniendo eso en cuenta, el apóstol Pablo nos dice:
si ahora estáis andando en ese espíritu, en el nuevo pacto donde se obedece los mandamientos de Dios con la ayuda de Jesucristo, entonces no seamos vanagloriosos, es decir, no nos hagamos los muy santos, no nos hagamos los que somos especiales, no nos vanagloriemos por lo que estamos recibiendo, porque lo que estamos haciendo lo estamos logrando gracias a la gracia de Jesucristo, gracias a las oportunidades que nos está dando para poder obedecer la ley, mientras que en el caso de los judíos ellos se creían, repito, ya salvado. Y por eso es que el apóstol Pablo les reclamaba, porque creían que solo por la circuncisión estaban salvos. La religión de andar diciendo ya soy salvo, salvo por gracia sin hacer nada, esa es precisamente la religión falsa, la religión que ahora está sustituyéndose, la religión que ahora está repitiendo lo que decían los judaizantes, soy salvo sin hacer nada. Estos mismos que se circuncidaban ni siquiera guardaban la ley. Muchos han dicho que los que se circuncidaban guardaban la ley, y hasta hay religiones que dicen, si quieres guardar la ley también te tienes que circuncidar porque todos esos son los mandamientos de Dios. Eso es mentira. La circuncisión no está contada dentro de los mandamientos de Dios morales. Esto era una ley ritual, y por lo tanto no tiene nada que ver con las leyes morales. Por eso el apóstol Pablo dice en Gálatas capítulo 6 versículo 13, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Y esto es una gran verdad. Ni aun los que se circuncidaban guardaban la ley. No les interesaba porque ellos creían que ya estaban salvados, según lo declara Hechos 15:1. Por eso el apóstol Pablo en 1 Corintios 7:19 les dijo, la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Por lo tanto, entonces, para el apóstol Pablo más importante era el guardar los mandamientos de Dios, es decir, vivir en amor, hacer la voluntad de Dios. El guardar los mandamientos de Dios sin duda es vivir en amor. Así lo declara 1 de Juan 5:3. En esto consiste el verdadero amor, que amemos a Dios. 1 de Juan capítulo 5 versículo 3. Este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son difíciles. Ahora, una vez que el apóstol nos menciona todo esto, nos dice, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Y es que, frente al primer pacto siempre sucedía esto. Aquellos que creían en el primer pacto pensaban que ellos podían obedecer la ley de Dios sin necesidad de ninguna ayuda, que ellos podían hacerlo solos. Y por esta causa es que ellos se vanagloriaban, pensaban que eran muy especiales y santos, y hacían competencias entre los unos y los otros para ver quién era más santo que otro. Por eso es que dice, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. Y cuando veían que alguien cometía algún pecado, inmediatamente trataban de exagerar su mal o acusarlo, buscar la forma de hacerlo caer y hacerlo destruir y apedrear si es posible. Así es como ellos llevaban su creencia en el primer pacto. El primer pacto siempre va a empujar hacia eso, porque el primer pacto obliga que tengamos que cumplir toda la ley sin necesidad de perdón, o sea, no hay segundas oportunidades acá. En el primer pacto, si tú pecaste, si tú cometiste un error, ya no tienes segunda oportunidad. Pero en el segundo pacto, si tú cometiste un error, puedes levantarte, y eso te vuelve humilde, porque eso hace que comprendas a los demás que también pasan por el mismo terreno que tú, y entonces te das cuenta de que para poder obedecer necesitas la ayuda del perdón y la transformación, y eso te vuelve más amante de tus hermanos, amas a los demás, así como Dios te amó a ti. Y es por eso que el apóstol Pablo dice en Gálatas capítulo 6 versículo 1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y esto nos lleva al día domingo. ¿Cómo es que se restaura al pecador? Restaurar al caído. Cuando el texto bíblico dice, si alguno es sorprendido en alguna falta, ¿a qué falta se está refiriendo? ¿Qué sorprendido de qué? ¿Por qué? ¿Encontrado en qué? Veamos el contexto bíblico. En una ocasión, en el libro de San Juan capítulo 8 se nos cuenta que una mujer adúltera fue traída a la presencia de Jesucristo, y le dijeron así los dirigentes judíos. San Juan capítulo 8 versículo 3. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndole en medio le dijeron, Maestro,
esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos manda Moisés apedrear a las tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Fíjense bien en el término mencionado acá. Esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y la pusieron en medio para preguntarle a Jesucristo si tenían que apedrearla o no, porque así decía la ley de Moisés que se tenía que hacer con las adúlteras. Es verdad que la ley de Moisés declaraba esto para el caso del adulterio. Lo que no era verdad era lo que ellos estaban pensando hacer. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, las leyes de Moisés eran claras. Si nosotros nos remontamos al tiempo en que fueron dadas estas leyes, vamos a leer lo siguiente con respecto a cómo se debía de cumplir el mandamiento. Lo que estaban haciendo en ese momento estos dirigentes judíos era ilegal. Vamos a ver por qué. Libro de Levítico, capítulo 20, versículo 10 dice: si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Cuando estos testigos supuestamente habían logrado encontrar a esta mujer en el mismo acto del adulterio, ¿por qué es que el hombre que estaba adulterando con ella no fue llevado con ella? Esto ya era una violación de la ley, porque acá dice: el hombre y la mujer, los dos adúlteros, tendrán que ser sacados y apedreados. De manera que aquí faltaba el hombre. ¿Dónde estaba ese marido? ¿Dónde estaba aquel que estaba adulterando con ella? ¿Dónde estaba el marido real, que tenía que ser el acusador de este acto? No estaban presentes. Por lo tanto, era fácil de notar que todo esto era una trampa. Solamente querían fastidiar a Jesús y hacerlo caer para que pudiera dictaminar una sentencia contraria a los principios de la ley. Cuando Jesús se dio cuenta del asunto, inmediatamente, en lugar de contestar, se puso a escribir en tierra. Y entonces Jesús parecía no hacerles caso. Se le acercaron y entonces le dijeron, insistiéndole en preguntar. Y Jesús se enderezó y les dijo: el que de vosotros no tenga pecado sea el primero en arrojar la primera piedra contra ella. Sin duda, el mismo dedo que había escrito las tablas de la ley ahora también estaba escribiendo los secretos de los corazones de estos hombres. ¿Cómo así? Bueno, en la ley de Moisés decía claramente qué cosa había que hacer con los falsos testigos. En el libro de Deuteronomio se nos dice cuál es la sentencia contra los falsos testigos que no cumplieran con lo que tenían que hacer para poder ser testigos reales. Por ejemplo, en este caso, estos no habían llevado al otro hombre, al adúltero. Al no haber llevado al adúltero, era obvio que alguna trampa se estaba escondiendo allí. Habían falsos testigos. No estaba el marido que debía de acusar. Algo no andaba bien. Y por lo tanto, estos testigos deben haber sido testigos falsos. Nos dice el libro de Deuteronomio capítulo 19, versículo 15. Cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los dos litigantes se presentarán delante de Jehová, y delante de los sacerdotes y delante de los jueces que hubieren aquellos días. Y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso, y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. Así, el acto mismo que estaban realizando estos personajes, al ir y presentar a la mujer delante de Cristo para quererla asesinar, sin tener las pruebas claras, sin tener al otro adúltero, al que estaba adulterando con ella, sin tener al marido que tuviera que ser el primero que lance la primera piedra, porque el que había visto el pecado debía de ser el primero en lanzar la primera piedra. Así que, no habiendo estos personajes que tenían que cumplir esta parte, todo esto era una falsedad. Y por lo tanto, estos que estaban llevando a la mujer delante de Jesucristo para poder apedrearla, debían de recibir la misma sentencia, ser apedreados inmediatamente. Jesús pudo haber hecho eso. Pudo haber declarado: muy bien, ustedes como testigos falsos, en este momento, por no haber traído al marido, al otro, al que está adulterando con ella, han cometido un grave error, han incumplido el mandamiento, no han cumplido con la ley, por lo tanto están con pecado.
Ahora, como ustedes están con pecado, dice la ley de Moisés, ustedes deben de ser apedreados en lugar de ella. Sin duda Jesucristo fue misericordioso. Así como le estaba dando una segunda oportunidad a esta mujer, tal como lo pide el segundo pacto, que puede haber perdón y restauración, así también les estaba dando perdón y restauración a aquellos hombres impíos que estaban procurando asesinar a la mujer, tan solo para sacar provecho en contra de Jesucristo. Cristo perdonó a la mujer, sí, pero también perdonó a esos hombres que estaban allí presentes. Les demostró que Él era un juez mucho más justo y misericordioso que cualquier otro juez que hubiesen conocido. Sin duda, quedaron totalmente anonadados. Jesucristo en ningún momento violó la ley. Al contrario, hizo que se cumpliera la ley estrictamente, tal y conforme había sido dada por Moisés, pero no se cumplían los detalles y por eso se notó la maldad de estos personajes. Nos sigue relatando la historia en el libro de San Juan, capítulo 8, en que terminó el desenlace de este hecho. Versículo 7. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella el primero. Sin duda, todos estos personajes ahora estaban en pecado. ¿Por qué? Porque todos ellos habían transgredido la ley de Moisés. No habían cumplido con llevar al adúltero. Y por lo tanto, habían roto la ley. Y Cristo les dijo: bueno, si alguno de ustedes no ha roto la ley, lance la primera piedra. Ninguno se atrevió a hacerlo, porque todos se dieron cuenta que eran testigos falsos, y que por lo tanto, si alguno de ellos quería atreverse a lanzar la primera piedra, sobre él caerían las demás piedras, por cuanto estaba en contra de la ley. Así que uno a uno fueron botando sus piedras, e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra, dice el versículo 8. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Así cada uno de estos, al ver que lo que Cristo había escrito en el piso les recordaba que ellos habían transgredido la ley porque eran falsos testigos, uno a uno se fueron yendo. El mismo miedo los hizo correr, porque sus conciencias les decían que estaban en pecado, y que por lo tanto iban a ser apedreados en ese momento, y por ese terror escaparon. Ahora, cuando quedó Jesús solo con la mujer, Jesús le preguntó. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella respondiendo dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Jesús mismo no podía condenar a esta mujer, porque Jesús mismo sabía que nada de lo que se estaba haciendo en ese momento era legal. Así que Jesús no podía acusar a la mujer, aunque Jesús sabía muy bien que la mujer había pecado y por eso le dijo: vete y no peques más. Jesús mismo no podía atreverse a sentenciarla, por varias razones. Uno, porque la sentencia hubiera sido ilegal, si se hubiera dicho que la apedreen, porque faltaba entonces el marido, faltaba entonces el adúltero, entonces no se podía hacer una sentencia como esa. Y en segundo lugar, las leyes romanas no le permitían a ningún judío dar una sentencia de muerte. Así que si Jesucristo hubiera dado una sentencia de muerte en esta ocasión, a Jesucristo lo hubieran acusado de irse en contra de las leyes romanas, pues los romanos eran los únicos que podían dar esa sentencia. Así entonces Jesucristo salió de esa trampa. Pero notemos aquí en toda esta ilustración cómo Jesús restauró a esta mujer. La restauró siguiendo los lineamientos claros que él había dejado a través de las leyes de Moisés desde la antigüedad, y que él mismo repitió en San Mateo capítulo 18, y en el versículo 15. La regla de tener que tener testigos hasta el día de hoy para poder acusar a una persona no ha cambiado, así que de ninguna manera puede alguien dentro de la iglesia querer acusar a algún otro hermano o querer sacarle provecho por algún pecado que haya cometido, sin que primero se hayan seguido los lineamientos. Para restaurar a una persona se tienen que seguir los pasos estrictos de la disciplina del Señor. San Mateo capítulo 18 versículo 15 dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano.
Pero si no te oyere, toma aún contigo 1 o 2 testigos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no los oyere a ellos, díselo a la iglesia, y si no oye a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Así, la palabra del Señor enseña claramente que tiene que haber lineamientos, pasos, proceso. Nadie puede venir y expulsar de la iglesia a cualquier persona. Nadie puede querer sacar a una persona de la iglesia por cualquier cosa, ni nadie puede ir a acusar de pecado a una persona que ha cometido algún pecado, vendiéndolo ante todos sus hermanos y declarando su pecado abiertamente, sin que primero se haya seguido los lineamientos correctos. Cuando no se siguen los lineamientos, entonces el pecado se inscribe en contra de aquel que hizo mal el juicio. Por ejemplo, aquí dice: si tu hermano ha pecado contra ti, ve y estando tú y él a solas, repréndele. Es decir, busca a tu hermano si lo has visto cometer pecado, como dice el apóstol Pablo. Tú búscale, porque tú mismo puedes cometer también el mismo error. En lugar de estar contando a otros lo que viste, porque hay la mala costumbre de muchos que prefieren morderse, atacarse, irritarse los unos a los otros. Saben que algún hermano ha pecado e inmediatamente propagan su pecado, se lo cuentan a todos, con el fin de que todos los odien, con el fin de que todos los miren mal o que los vean como los peores y los más perversos. Pero el apóstol Pablo dice: ten cuidado de hacer eso. No vaya a ser que tú mismo también cometas el mismo pecado y entonces te tengas que ver en la misma situación. No puede ser posible que estas cosas ocurran. A nadie se le puede acusar de ningún mal si primero no se ha seguido un proceso con los debidos testigos. En muchas ocasiones se ha visto a hermanos a quienes han disciplinado de la iglesia. Les han sacado simple y llanamente porque los han acusado de estar de repente predicando alguna falsedad, algún error o alguna mentira, cuando en realidad ni siquiera han predicado falsedades, sino que al pastor no le cayó bien lo que dijo o al director de la iglesia. Y entonces, por esa razón, ¿qué hacen? Deciden disciplinarlos, no siguen un proceso. Si hay algún hermano que esté en algún cargo, le quitan el cargo de inmediato sin haber seguido el proceso. Eso no tiene ningún sentido. Tiene que demostrarse primero el error, tiene que demostrarse el pecado, la herejía que puede estar anunciando el hermano. Pero si lo quitan del cargo de frente y luego de eso todavía encima declaran que es un divisionista, que está fuera de la organización, que está predicando falsedades, cuando ni siquiera se le ha escuchado ni se le ha aprobado por la ley el testimonio, entonces está actuando como Anás y Caifás. Se está crucificando de nuevo a Jesucristo. Y el apóstol Pablo dice: no vaya a ser que tú también caigas en lo mismo, seas tentado y que pronto también se te tenga que tratar igual, con la misma injusticia. Es que el primer pacto siempre se prestó a esa injusticia. Tenemos el caso de nuestro Señor Jesucristo. Los del primer pacto, que eran los del Sanedrín, acusaron a Jesucristo. No le dieron ninguna oportunidad para que tuviera que presentar su defensa con el escrito está. De frente buscaron acusación con testigos falsos contra Jesucristo para poder hacerlo pasar como que fuese un malhechor. Tal es así que hubo hasta reclamos para tener que hacer las cosas correctas. Hombres que en realidad eran creyentes del Señor y que eran temerosos de Dios a pesar de estar en el Sanedrín, habían reclamado. Por ejemplo, tenemos el caso de Nicodemo cuando dijo en San Juan capítulo 7 versículo 50 y 51: les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Y respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Así, con estas palabras callaron a Nicodemo, porque Nicodemo estaba defendiendo a Jesucristo diciendo: ¿cómo? ¿Vamos a juzgarlo sin haberlo oído? Tiene que haber un debido proceso. Así que cuando no hace caso a la voz de los 2 testigos, y los 2 testigos no tienen que ser cualquiera, los 2 testigos tienen que ser hombres espirituales, gente que conoce la palabra del Señor, las leyes divinas, para que se sepa si es justo o no es justo lo que el acusado está diciendo. Si es justo lo que el acusado dice, estos que son espirituales le restaurarán. Pero si no es justo, estos que son espirituales le reclamarán. Y si no hace caso a estos 2 testigos, todavía queda una instancia más.
la instancia de ir a toda la iglesia para que la iglesia decida el caso de sus miembros. Ninguna junta de iglesia puede decidir el caso de una disciplina. Tampoco el pastor puede decidir el caso de una disciplina. Tampoco unos cuantos miembros, sino la iglesia en pleno tiene que decidir el caso de aquellos que han entrado en la iglesia. Todo miembro que entra a la iglesia, que es bautizado, tiene garantía dentro de la iglesia, tiene deberes, pero también tiene derechos. Y nadie lo puede venir a sacar de buenas a primeras de la noche a la mañana. ¿Dónde estaría la garantía de esta organización, de esta institución? Sería un pecado grave que la institución estaría cometiendo al sacar a un miembro que aporta dinero, que ha aportado con su influencia, que ha aportado con su presencia, y que lo quieran sacar de la noche a la mañana como que fuese un don nadie. Eso es ilegal. Eso se hacía por medio de los judaizantes. Eso hacían por eso para la persecución los judaizantes. Todo aquel que no sigue el debido proceso con sus hermanos en la iglesia es un judaizante. Por lo tanto es un hereje perseguidor. No se le tiene que tolerar en la iglesia. Cuanto antes se haga sobre esa persona un llamado de atención fuerte, y si sigue y permanece rebelde, entonces tendrá que ser sacado de en medio del pueblo del Señor al estilo antiguo. Esto es lo que se nos pide. Pero, para poder restaurar al que esté en pecado dentro de la iglesia, hemos de seguir los lineamientos de San Mateo capítulo 18. Nunca debemos olvidar eso. Cuidado con la tentación, nos dice el día lunes. El orgullo espiritual es peligroso. Los maestros judaizantes eran orgullosos porque seguían el primer pacto. Entonces ellos creían que eran más santos que los demás. Tal es así que estos maestros falsos se creían instructores en la ley. Se creían que eran los mejores de todo el pueblo. Les dijo por eso el apóstol Pablo en el libro de Romanos en el capítulo 2 a los del primer pacto, es decir, a los que se circuncidaban y decían que ya eran salvos y que no necesitaban de obedecer la ley. Les dice, Romanos capítulo 2 versículo 17. He aquí que tú tienes el sobrenombre de judío y te reposas en la ley, y te glorías en Dios, y conoces su voluntad y apruebas lo mejor instruido por la ley. Confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de robar, ¿robas? ¿Tú que dices que no hay que adulterar, adulteras? ¿Tú que abominas los ídolos, cometes sacrilegio? Con estas palabras el apóstol Pablo les estaba diciendo a los judaizantes, a los de la circuncisión, tú que tanto hablas acerca de que sí, que la ley de Dios sigue vigente, que hay que seguir guardando el sábado, que la ley de los 10 mandamientos todavía sigue real, tú que dices todo eso, dices y cumples. No cumplían, porque ellos decían, no, nosotros ya no necesitamos cumplir porque ya estamos salvos por la circuncisión. Es el mismo error que hasta el día de hoy se ve en muchos que defienden también la ley y dicen, sí, la ley sí, sigue vigente, pero yo soy salvo por gracia, ya no necesito obedecer la ley, yo no guardo la ley para salvarme, yo simplemente cumplo con la ley porque ya estoy salvado. Esa falsa doctrina nicolaíta que hace creer que una persona ya está salvada y que su obediencia ante Dios no cuenta, es la misma creencia que tenían estos maestros circuncidados. Pablo le siguió diciendo por eso, Romanos capítulo 2, versículo 25, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. De manera que entonces el apóstol Pablo les reclamaba ahora a los judaizantes y les decía, tu circuncisión tendría valor si guardaras la ley, pero como no guardas la ley, tu circuncisión es incircuncisión. Y volvió a repetir en 1 Corintios 7:19 las palabras que dicen, la circuncisión no es nada, ni la incircuncisión, sino el guardar los mandamientos de Dios. Así el apóstol Pablo les llamó la atención a que no sean orgullosos espirituales. El orgullo espiritual es peligroso, porque el orgullo espiritual puede conllevar a la persona a pensar que es más santa que los demás, y que ya está salvada. Pero 1 Corintios 10:12 nos dice claramente, el que piense estar firme, mire que no caiga. Si tú crees que ya estás salvado, mira que no vayas a pecar, mira que no vayas a transgredir la ley. Pero muchos de los que dicen que están salvados, increíblemente no les importa obedecer la ley. A esos les reclamaba Pablo por ser judaizantes.
En el libro de San Mateo, en el capítulo 26 y en el versículo 34, podemos ver nuevamente escenas como estas. Nos dicen las Escrituras. Jesús les dijo: de cierto os digo, de cierto te digo, que esta noche antes que cante el gallo me negarás 3 veces. El orgullo espiritual en el apóstol Pedro de hacerle pensar que ya estaba salvado, le hizo decir que a Jesucristo lo seguiría hasta la misma muerte. Pero Cristo le dijo: ten cuidado, Pedro. ¿Por qué? Porque esta misma noche tú me vas a negar cuando el gallo haya cantado. Con estas palabras Jesucristo le estaba diciendo al apóstol Pedro: tu orgullo espiritual te está ganando. Piensas que estás salvado, no estás salvado. Lo que tienes que hacer es estar alerta. El que piense estar firme, mire que no caiga. Así que con el primer pacto hay que tener mucho cuidado. Los que intentan guardar el primer pacto están en error, porque nunca podrán hacerlo. Todos los que defienden el primer pacto son los que defienden la ley, que dicen que la ley sigue vigente, pero que no se la puede obedecer porque obedecer es legalismo. Que somos tan pecadores que es imposible que podamos cumplir. Así, de esa manera desechan la obediencia a la ley, orgullosos espirituales, porque piensan que están salvados al igual que Pedro, y lo primero que van a hacer es negar a su maestro desobedeciendo la ley, porque frente a los demás incumplirán la ley y dirán: es que yo no soy salvo por obedecer la ley, yo soy salvo solo por gracia. Así van a caerle mal al mundo entero, porque la gente entonces va a decir: estos aprovechadores, en nombre de Jesucristo, siguen haciendo fechorías y dicen: Jesucristo a mí me salvó por gracia, yo no tengo que obedecer más leyes. ¿Qué manera de vivir en el pecado? El apóstol Pablo por eso fue claro: ni los mismos que se circuncidan guardan la ley, sino que al contrario quieren gozarse de la carne. Dice así Gálatas capítulo 6 y en el versículo 11: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Versículo 12: todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Increíble. Y esto nos lleva al día martes: llevar las cargas. ¿Qué cosa quiso decir el apóstol Pablo con este texto? Gálatas capítulo 6 versículo 1 y 2. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad las cargas los unos de los otros y cumplid así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Sobrellevar las cargas significa entender a los demás, porque nadie puede llevar la carga de otro, obviamente, porque el versículo 5 dice: porque cada uno llevará su propia carga. Entonces nadie puede llevar la carga de otra persona. Así, sobrellevar significa simplemente entender a la otra persona por la situación por la que está pasando. Y Pablo está diciendo eso precisamente, porque dice: si alguien es hallado en alguna falta, sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle, no vaya a ser que vayáis a caer en lo mismo. Entonces está diciendo: comprended al que cayó. ¿Y cómo lo hemos de comprender? Cuando sigamos las reglas del segundo pacto. Es decir, cuando recordemos a la persona que hay oportunidad del perdón y la restauración. Una vez que hayamos pasado por el proceso de Mateo 18 que explicamos hace un momento, de tener que ir con los testigos y todo lo demás, entonces ahora le hacemos entender a la persona que hay oportunidad de poder arrepentirse del pecado. Y así, de esa manera, la estamos restaurando. Estamos sobrellevando la carga de la otra persona, comprendiendo que a nosotros nos podría pasar también lo mismo. ¿Por qué? Porque aquí no buscamos el pecado deliberado en el camino del pueblo del Señor. Si cometemos errores, porque todavía somos seres humanos y somos tendientes a los errores, esos errores los cometemos no en un afán de querer buscar el pecado, sino más bien en un afán de querer contrarrestar el pecado. Y por eso, dentro del nuevo pacto, la persona tiene derecho a poderse restaurar por la sangre de Jesucristo, a levantarse hasta vencer su pecado. La consigna es que por la muerte de Jesucristo tenemos que obedecer la ley. Así que entonces podemos levantarnos. El justo cae 7 veces y se levanta. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. No dice cuando le dé la gana de pecar, sino si alguno hubiere pecado. Primera de Juan 2:1. Así entonces hay la oportunidad de ser restaurado.
Y cuando nosotros así cumplimos con la persona que ha caído en pecado y sobrellevamos su carga, es decir, comprendemos a la persona y dándole la oportunidad de que conozca que hay arrepentimiento en Jesucristo y perdón, entonces estamos cumpliendo con la ley de Cristo. ¿Qué cosa es la ley de Cristo? Nos dice claramente el libro de San Juan, y con esto pasamos al siguiente día, al día miércoles. Libro de San Juan, capítulo 15, versículo 10. ¿Qué dijo Jesucristo en relación a lo que es su ley? La ley de Cristo, no vayamos a pensar que es una ley aparte de la de los 10 mandamientos. Ahorita vamos a ver. San Juan capítulo 15, versículo 9 al 11 dice: Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Fíjese bien lo que dice acá. Jesucristo está diciendo que os améis los unos a los otros como yo os he amado. ¿Y cómo yo os he amado? Guardando los mandamientos de mi Padre. Y en el libro de Segunda de Juan, nuevamente el apóstol Juan vuelve a repetir estas mismas palabras de Jesucristo con el siguiente texto. Segunda de Juan, versículo 6. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. El apóstol Juan dice que desde el principio del mundo nosotros hemos escuchado el mismo mandamiento, que nos amemos los unos a los otros, que andemos en amor, y andar en amor es andar en los mandamientos de Dios. Así que entonces, cuando el apóstol Pablo nos está diciendo cumplir así la ley de Cristo, nos está diciendo que vivamos en el amor de Cristo, en los mandamientos de Dios, en el segundo pacto. ¡Qué interesante! El apóstol Pablo no ha salido para nada de la explicación del primero y del segundo pacto en todo el libro de Gálatas. No podemos tomar los textos del apóstol Pablo aislados de lo que está diciendo más antes. Así que entonces, cuando él dice sobrellevad las cargas los unos de los otros y cumplid así la ley de Cristo, nos está diciendo que al cumplir con las reglas establecidas por el segundo pacto, estamos en la ley de Cristo y estamos viviendo en amor. Esto mismo lo había dicho en el capítulo 5, versículo 14. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Y de eso mismo está hablando ahora en el capítulo 6 y en el versículo 2. Sobrellevad las cargas los unos de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Así que entonces, de esa manera, la ley de Cristo no es otra cosa que la ley del nuevo pacto. El cumplir los mandamientos de Dios por medio del perdón y por medio de la restauración, la transformación de la persona. ¡Qué linda lección! Así con esto comprendemos a las claras que el apóstol Pablo sigue enseñando la obediencia a la ley de Dios, pero en el segundo pacto. Entiéndase por eso bien el primer pacto y el segundo. Y ahora, para poder clarificar el asunto, el apóstol Pablo entra en algo más profundo, y esto nos lleva al día jueves: cosechar y sembrar. Gálatas capítulo 6 y en el versículo 7 dice: No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los que son de la familia de la fe. Ahora, cuando el apóstol nos habla de la cosecha y la siembra, dice: el que siembra para el primer pacto cosechará del primer pacto, el que siembra para el segundo pacto cosechará del segundo pacto. Sembrar para el primer pacto es sembrar para el espíritu. Los que siembran con la palabra del Señor en sus vidas cosecharán acciones del espíritu, harán cosas positivas, amarán a su prójimo. Pero los que siembran para su carne con el primer pacto, intentando querer hacer lo que es correcto por sus propios medios, según su tradición, según sus ideales, según sus creencias, entonces terminarán haciendo daño a sus prójimos. Y luego el apóstol Pablo dice: por esa razón, los que viven en el primer pacto no se cansan de hacer el bien, y mayormente comienzan por los que son de la fe.
Tal es así que en el versículo 6 dice: el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda buena obra al que lo instruye. Vale decir, comienza por aquellos que te instruyen en la palabra, acuérdate de ellos y dales lo que les corresponde. Si ellos te están dando lo espiritual, tú tienes que corresponderles con lo material. Así nos explica en Romanos capítulo 15 también el apóstol Pablo, acerca de cómo funciona el tener que dar el apoyo a los que llevan el evangelio, comenzando por ellos, ya que los maestros judaizantes no hacían esto, acaparaban todo para ellos y decían que el diezmo y las ofrendas solo eran para ellos. Pero acá el apóstol está diciendo es para los que llevan el evangelio. Ya en 1 Corintios 9, 11 al 14 el apóstol Pablo había dicho: a los que llevan el evangelio que vivan del evangelio. Por lo tanto, los maestros judaizantes querían llevar por otro terreno para que no sean apoyados los que llevaban el evangelio de Dios. Así entonces era la ley de la siembra y la cosecha, mayormente a los que son de la familia de la fe. Cuando queramos apoyar en la pobreza, en la necesidad a alguien, tenemos que hacerlo primero con los del pueblo, luego recién son los de afuera. Todo tiene que ir en orden. Finalmente la lección nos lleva al día viernes, para estudiar y meditar. El Espíritu de Dios mantiene el mal bajo el dominio de la conciencia. Cuando el hombre se ensalza por encima de la influencia del Espíritu, recoge una cosecha de iniquidad. Sobre un hombre tal, el Espíritu tiene una influencia cada vez más para restringirlo de sembrar semillas de desobediencia. Las advertencias tienen cada vez menos poder sobre él. Gradualmente pierde su temor de Dios. Siembra para la carne y cosechará corrupción. Está madurando la cosecha de la semilla que él mismo ha sembrado. Desprecia los santos mandamientos de Dios. Su corazón de carne se convierte en un corazón de piedra. La resistencia a la verdad lo confirma en la iniquidad. Como los hombres sembraron semillas de maldad, la impiedad, el crimen y la violencia prevalecen en el mundo antediluviano. Comentarios de Elena G. de White, comentario bíblico, tomo 6, página 1112. Así, de esta manera, es como el espíritu de profecía nos indica que todo aquel que siembra para su carne segará de su carne. Los que estén viviendo para la carne y no quieran seguir el segundo pacto con las alternativas que Dios ha dado para obedecer sus mandamientos y poder así a través de la fe en Jesucristo obtener el perdón y la santificación para lograr cumplir la ley, definitivamente se unirán al mundo antediluviano en sus acciones. Maravillosa lección de esta semana. El apóstol Pablo nos ha enseñado que debemos de vivir en el segundo pacto para poder cosechar las bendiciones de este. Amén.